Empezamos con la segunda de las virtudes cardinales, que es la virtud de la justicia. Entre las cuatro, es el tratado más extenso y que en ciertos aspectos ofrece mayores complicaciones, no tanto teóricas como prácticas en sus aplicaciones. En las virtudes cardinales hemos visto, en primer lugar, la prudencia, cuyo fin es la rectitud de la razón práctica. Y en ese sentido decíamos que la prudencia es la que ilumina, dirige el obrar de todas las otras virtudes. Al rectificar, al ordenar, al perfeccionar la razón práctica, lleva a la luz de la inteligencia sobre el buen obrar de la voluntad. Las otras virtudes cardinales se refieren a la rectitud del apetito, es decir, de la parte o de las potencias apetitivas del hombre, ya sea sensible, ya sea el apetito intelectual que se identifica con la voluntad. Y esta rectitud del apetito lo hacen en orden a nosotros mismos la templanza y la fortaleza. La templanza es la que rectifica, ordena en nosotros el apetito concupiscible, impidiendo que se desvíe o que nos desvíe del fin por la fuerza de las pasiones. Y la fortaleza es la que rectifica el apetito irascible, llevándonos a que no aflojemos en frente a las dificultades y a los peligros, incluso a los mismos peligros de muerte. Pero estas dos virtudes miran en primer lugar a la perfección en nosotros mismos. Es mi apetito concupiscible, mi apetito irascible. La justicia, en cambio, rectifica el apetito, y aquí el apetito intelectual, la voluntad, en orden a otros, es decir, rige las operaciones de la voluntad en orden a los demás. Por eso, toda esta zona, toda esta parte de la virtud cardinal, veremos la justicia y después las virtudes que giran como constelación alrededor de la justicia, las virtudes o partes potenciales o auxiliares de la justicia, a las que se denomina virtudes sociales. La justicia no mira en primer lugar hacia nuestra rectitud interior, sino hacia nuestra relación con los otros. Tiene por eso una enorme amplitud. Es la principal entre las virtudes puramente morales. En el orden de jerarquía viene después de la prudencia. Pero se puede decir que su amplitud es casi tan grande como la prudencia. De ella, de alguna manera, depende casi toda la vida moral y social. La vida social directamente, porque mira las relaciones con los demás, pero incluso la vida moral indirectamente, en cuanto que de alguna manera la prudencia, la justicia, sobre todo la justicia legal, ordena hacia el bien común todas las operaciones virtuosas de los hombres. Es decir, directamente las operaciones que son propias de la justicia en la relación con el otro, indirectamente incluso la virtud personal en tanto cuanto de alguna manera afecta a la vida social o al bien común. Entonces su campo es amplísimo, hay un parentesco muy estrecho que ya hemos señalado, sobre todo entre la prudencia política y la justicia legal. Santo Tomás señala, secunda secunde, 122, artículo primero, que todos los preceptos del decálogo se refieren a la justicia. Respetar al padre y a la madre, no robar, no matar, no mentir, y los que se refieren a Dios, aunque en un sentido más trascendente. Miramos, en primer lugar, la justicia en la Sagrada Escritura. Y podemos decir que en la Escritura adquiere varios significados. Muchas veces hay una oposición falsa
es uno de los prejuicios de muchos exégetas modernos, es la oposición entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo, o la oposición entre la filosofía griega y la Biblia. Cierto que son dos cosas distintas, pero no son dos cosas necesariamente opuestas. Cuando nos dicen una cosa es el Dios de la Biblia y otro el de Aristóteles, sí, de acuerdo, no en cierto modo, pero no es otra cosa, es el mismo Dios. Lo que pasa es que el pensamiento griego llega a ese Dios por la razón y entonces tiene de ese Dios un conocimiento que permanece de algún modo más exterior o más imperfecto. En cambio, cuando ese Dios se revela, es decir, saca los velos que cubren su misterio y se revela como Padre y se revela en el Nuevo Testamento como Dios Trino, penetramos en un conocimiento distinto, ciertamente más alto, pero no son dos dioses. Es el mismo, en un caso conocido imperfectamente, en otro caso conocido con mayor perfección. Y así en una serie de cosas. Incluso llegan a veces a querer discriminar dentro de la misma escritura lo que es griego y lo que es hebreo, como si los elementos griegos que uno puede encontrar en el libro de la sabiduría, en las mismas epístolas de San Pablo, en los sapienciales, fueran de segunda categoría o no tan revelados o no tan inspirados como los elementos que vienen del pensamiento hebreo. Dios no está ligado, es la oposición que se hace a veces, también entre la inmortalidad del alma y la resurrección. Dios no está ligado a ninguna categoría. Dios puede revelarse tanto en griego como en hebreo, como en lo que se le dé la gana. Y aquí a veces pasa eso con la justicia. Toman la definición de la justicia griega que va a tomar Santo Tomás, perfeccionándola. En la justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Y toman el concepto, como aparece en muchos casos en la Biblia, mucho más amplio, santidad. Entonces dicen, no, una cosa es la justicia de los griegos o la virtud de la justicia y otra cosa es la justicia en la Biblia. No, la justicia en la Biblia es una palabra que tiene un concepto, que abarca un concepto una realidad mucho más amplia, pero que no se opone a la justicia en sentido estricto, que es como la vamos a ver como virtud. No se opone, la abarca de alguna manera. Ya le citaba al principio cuando veíamos la referencia en la Escritura a las virtudes cardinales, decía, amas la justicia. Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, porque ella enseña la prudencia y la justicia, la fortaleza y la templanza. Decíamos, en el primer caso, justicia está tomado en sentido de santidad. En el segundo, si no sería reiterativo, está tomado en el sentido más estricto, que es el que aquí nos interesa. Pero conviene verla también en sentido amplio. Mirado así, podemos decir que, en primer lugar, justicia significa la santidad. Y la santidad, en primer lugar, en Dios. Cuando la Escritura dice Dios es justo, es lo mismo que si la Escritura dijera Dios es santo. Isaías 5:16, es ensalzado Yahvé Sebaot por su equidad. El Dios santo muestra su santidad por su justicia. Salmo 51:16. Líbrame de la sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Miqueas 7:9. Soportaré la cólera de Yahvé, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio. Él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia. Es decir, como contemplar el resplandor de la gloria divina. Cabot Yahvé. Contemplaré su justicia, su santidad. Los salmos parece la expresión de que la justicia de Dios es eterna, es decir, se identifica con el mismo Dios. Salmo 103, 17, Salmo 111, versículo 3, Salmo 119, versículo 142, Sabiduría 1.5, etc.
es un concepto frecuente, como dicen en las citas cuando algo se repite mucho en una obra, passing, es decir, a cada rato. Santidad no solamente en Dios, sino que también aparece como el complejo de todas las virtudes por las cuales nos adecuamos a la regla divina. Es decir, el justo es el que refleja en su vida la santidad de Dios. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este texto no se interpreta como lo hacen a veces los modernos. Bienaventurados los que luchan por la justicia o por la justicia social, por más que eso pueda ser muy bueno, no lo es cuando lo entienden en un sentido de lucha de clases. Los que tienen hambre y sed de justicia es los que tienen hambre y sed de santidad. Isaías 51:1. Prestadme oído, seguidores de lo justo, los que buscáis a Yahvé. Ese es el que busca la justicia, el que busca a Dios. Mateo 1:19. Cuando José descubre que la Virgen está encinta y no sabe cómo. Su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, es decir, como era santo, no es justicia en sentido estricto. ¿Qué es lo que le mandaba la justicia en sentido estricto si descubría que su esposa o que su prometida estaba embarazada y no sabía cómo, no era él? Lo que pasa con la adúltera que llevan delante de Cristo. Eso es lo que en estricta justicia mandaba la ley de Moisés. Es decir, José es justo no porque cumple con el derecho de Israel, con la ley escrita, sino que es santo. Y esa es la explicación más plausible del por qué quiere retirarse. Él conoce a María, es justo, Dios lo ilumina, y se encuentra con algo que no comprende, no puede sospechar de la Virgen, pero no encuentra explicación, es decir, se encuentra delante del misterio. Entonces es un poco la actitud de decir, acá hay algo que es de Dios, yo me retiro, yo me borro, acá hay algo que no entiendo, que es demasiado grande, yo no puedo hacer algo tan bajo como es denunciarla, me voy. Era justo, y es el calificativo que se atribuye habitualmente a José, el justo, como en el Antiguo Testamento muchas veces se atribuye al que es amigo de Dios la justicia, es decir, la santidad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 2:25, el anciano Simeón era justo y piadoso. Si eso es entonces santidad de Dios y al mismo tiempo el reflejo de esa santidad en el hombre que es amigo de Dios, en el que es fiel a la ley, también aparece como el acto de todas las virtudes y de todas las obras buenas. Es decir, sed santos porque yo soy santo, sed justos porque yo soy justo. Reflejar en la acción la santidad de Dios. En ese sentido está tomado, por ejemplo, en Mateo 5:20. Porque si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O Mateo 6:1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Se está refiriendo a la limosna, es decir, a un acto, a una obra buena. En Ezequiel 18, versículo 5 en adelante, el que es justo observa el derecho y la justicia, no come en los montes, es decir, no participa en los banquetes de los paganos, los gentiles, ni se alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su impureza, no oprime a nadie, devuelve lo que ha tomado en prenda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento, viste al desnudo, no presta con usura ni cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un juicio honrado entre hombre y hombre,
se conduce según mis preceptos y observa mis normas obrando conforme a la verdad. Un hombre así es verdaderamente justo, oráculo de Yahvé. Sobre todo ese último versículo 9. Se conduce según mis preceptos, observa mis normas. Es decir, el que obra el bien. Ese es justo. Obrando conforme a la verdad. Recuerden todo lo que decíamos de la prudencia. Es decir, iluminado por la prudencia. Sobre todo, en el Nuevo Testamento encontramos otro sentido de la palabra justicia, que es el que aparece principalmente en San Pablo. Es decir, la justicia es la raíz de la justificación. Es decir, por Cristo, el paso de la muerte a la vida. Estamos en pecado, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Es justo el que ha resucitado con Cristo, el que está en gracia, el hombre nuevo. San Pablo, digamos, aparece ampliamente este significado. Por ejemplo, Romanos 4:3, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue reputado como justicia. La fe es el comienzo de la justificación. El acto de fe de Abraham hace que sea justificado, es decir, hecho amigo de Dios, hecho justo. 5:17, contexto donde está hablando del pecado original, por un hombre entró la muerte en el mundo, y de la redención en Cristo. Si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Es decir, en Cristo somos justificados. El justo es también aquí el santo. Recuerden que San Pablo escribe llamando santos a los cristianos, no a los que están canonizados, sino a los que son cristianos, a los que viven en gracia, cuando dice a los santos de la Iglesia de Roma, es decir, a los justos. Y eso es algo que el hombre tiene que vivir, tiene que guiar, tiene que iluminar su vida, vivir de acuerdo a esa justificación por la cual ha renacido, hasta la plenitud. 2 Timoteo 4:8, San Pablo, que ya enfrenta el martirio, la muerte, me aguarda la corona de justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Es decir, desde el bautismo como semilla, a lo largo de la vida, siendo la raíz de donde salen las obras de justicia, hasta recibir la corona de justicia en la vida eterna. No solamente encontramos estos significados, sino que, como decíamos, también el concepto de justicia, que llaman griega, es decir, la justicia como virtud en sentido estricto, dar a cada uno lo suyo, aparece tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Decíamos, justicia en sentido amplio, santidad. Pero dentro de esa santidad está el comportarse justamente. Casi se identifica con el texto de Ezequiel que veíamos. El que no oprime a nadie, el que devuelve lo que ha tomado en prenda, el que no roba, el que no presta con usura ni con intereses. En cambio, contra la justicia va, versículo 12, el que oprime al pobre y al indigente, comete rapiñas, presta con usura. Ahí se refiere a la justicia en sentido estricto como parte de la santidad. En sentido estricto aparece en el Antiguo Testamento como integridad de los jueces. Es decir, el que tiene que ejercer la justicia, gobernar a su pueblo, y la justicia del rey, en primer lugar. Deuteronomio 1:16. Aquella vez di esta orden a vuestros jueces. Escucharéis lo que haya
en vuestros hermanos y administraréis la justicia entre un hombre y su hermano o un forastero. Versículo 17. No haréis en juicio acepción de personas, escucharéis lo mismo al pequeño que al grande. Deuteronomio 16, versículos 18 al 20. Establecerás jueces y escribas, ellos juzgarán al pueblo con juicios justos. No torceréis el derecho, no haréis acepción de personas. No aceptaréis gratificación. Después dicen que el pecado de la coima lo inventó el Catecismo Nuevo. No aceptaréis gratificación, porque esta gratificación cierra los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Justicia, solo justicia has de buscar para que vivas y poseas la tierra. Levítico 19:15. Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor al pobre ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. 35-36 del mismo capítulo. No cometáis injusticia en los juicios ni en las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Los almaceneros siempre fueron iguales. Tened balanza justa, peso justo, medida justa y sextario justo. Proverbios 25:5. Quita al malo de delante del rey y su trono se afianzará en la justicia, etc. En fin, acá lo que importa fundamentalmente son los diversos conceptos, ¿no es cierto? Las citas son citas que más o menos elijo como ejemplo, se podrían buscar muchas más. Otro sentido, que es muy frecuente, sobre todo en los profetas. Los profetas de Israel aparece como un antecedente de lo que va a ser después Cristo en frente a los fariseos. Los fariseos eran el cumplimiento exterior de la ley y Cristo se lo reprocha. Esa denuncia de Cristo es la culminación de la denuncia profética. Los profetas atacaban incluso violentamente esa deformación de la ley, ¿no? ese legalismo, esa cosa puramente exterior, ese ritualismo, y decían todo eso no sirve para nada si no hay justicia. Entre los profetas, así como Oseas es el profeta del amor, Amós es el profeta de la justicia. Todo a lo largo del libro de Amós, que no es muy largo, por ejemplo, capítulo 2, versículos 6 al 8. Así dice Yahvé: por los 3 crímenes de Israel y por los 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, los que pisan la cabeza de los débiles y tuercen el camino de los humildes. Hijo y padre acuden a la misma moza para profanar mi santo nombre, se acuestan sobre ropas empeñadas junto a cualquier altar, y el vino de los que han multado beben en la casa de su Dios. Capítulo 5, versículos 7 al 12. Hay de los que cambian en ajenjo el juicio, es decir, lo hacen una cosa amarga, y tiran por la tierra la justicia. Los que detestan al censor en la puerta y aborrecen al que habla con sinceridad. Pues bien, ya que vosotros pisoteáis al débil y cobráis el tributo de grano, construisteis casas de sillares, pero no las habitaréis, plantasteis viñas selectas, pero no beberéis su vino. Que yo sé que son muchas vuestras rebeldías y graves vuestros pecados, oh opresores del justo, que aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la puerta. Capítulo 8, versículos 4 al 6. Escuchad esto, lo que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo, achicando la medida y aumentando el peso, falsificando balanzas de fraude, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender las ahechaduras del grano? Denuncia, decíamos, de la injusticia. Isaías 5:7. Esperaba de ellos justicia y hay asesinatos, honradez y hay alaridos.
Versículo 23, los que absuelven al malo por sobornos y quitan su derecho a los justos. Jeremías 22:3, así dice Yahvé, practicad el derecho y la justicia, librad al oprimido de manos del opresor y al forastero, al huérfano y a la viuda no los atropelléis, no hagáis violencia, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Versículo 13, ay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho, de su prójimo se sirve de balde y no le paga su trabajo. Versículo 15, tu padre también hizo justicia y equidad y le fue bien, juzgó la causa del humilde y del pobre e iba bien. Jeremías 7:5 y siguiente, porque si mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero, al huérfano, a la viuda, entonces yo me quedaré con vosotros. Jeremías 17:11, la perdiz incuba lo que no ha puesto, así es el que hace dinero, mas no con justicia. En mitad de sus días lo he de dejar y a la postre resultará un necio. Otro sentido, sí, textos como este, ya digo, a lo largo de todos los profetas, sobre todo Amós, Jeremías e Isaías. Esa denuncia profética tiene un doble aspecto, ¿no? Por una parte es la denuncia de las injusticias que se cometen, sobre todo en perjuicio de los más débiles, del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Y por otra parte es la exhortación a practicar, vimos el texto, Jeremías 22:3, el derecho y la justicia, como forma de agradar a Yahvé más que con todos los ayunos y etcétera. Y por último aparece la justicia divina, no como santidad, sino la justicia escatológica, es decir, el juicio definitivo de Dios sobre los hombres y sobre las naciones, lo que en el Antiguo Testamento llamaban el día de Yahvé. Ezequiel 39:21, así manifestaré yo mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos. Es decir, la justicia que restablece definitivamente el orden divino, sobre las cosas humanas, premiando y castigando, donde se juntan de manera misteriosa la justicia y la misericordia. En este sentido aparece también en el Nuevo Testamento, puesto fuertemente el acento en lo escatológico. Hechos 17:31, porque ha llegado el día en que va a juzgar al mundo según justicia. 2 Timoteo 4:7, la corona de justicia que aquel día me entregará el justo juez. Es decir, tiene un sentido de temor y tiene un sentido de esperanza. Puedo recibir el garrotazo en la cabeza por mis pecados o puedo recibir la corona de justicia. Juan 16, versículo 8, versículo 10. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Romanos 2:5. Por la dureza e impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti la cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno según sus obras. En la segunda Tesalonicenses 1:5. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios por cuya causa padecéis. Es decir, o has atesorado la cólera para el día del juicio, o si no, serás declarado digno del reino de Dios por cuya causa padecéis, le dice a los cristianos perseguidos. Motivo entonces de temor, motivo de esperanza, el juicio divino en el día de Yahvé, Antiguo Testamento, o en la segunda venida de Cristo. Bueno, podemos decir que esto es lo esencial del concepto de justicia
en la Sagrada Escritura. Tener en cuenta, decía, sobre todo las diferentes significaciones. Santo Tomás empieza este tratado de la justicia, cuestión 57, de una manera curiosa, es decir, empieza anteponiendo al tratado, a la justicia, una cuestioncita sobre el derecho como objeto de la justicia. En general es al revés. Santo Tomás va hacia una virtud, y al definir esa virtud, entonces sí toca cuál es su objeto. Aquí antepone el objeto. Se pueden encontrar diversas explicaciones, si les interesa, en la introducción, que es un poco larga y a veces complica las cosas. Pero yo creo que lo más simple es esto. En el objeto de las virtudes, el objeto de la justicia ocupa un lugar sumamente particular. Se relaciona con aquello a lo cual hemos hecho referencia cuando hablábamos de la función de la prudencia, que es determinar el medio de las virtudes. Y eso es algo que aparece al hablar sobre el justo medio en moral fundamental, de que en las virtudes hay un medio real y hay un medio personal. Para decirlo con lenguaje más moderno, pero que no me gusta, un medio objetivo y un medio subjetivo. Es preferible hablar de personal porque evita todo subjetivismo. Y eso es lo que se da ¿en qué virtudes? En las virtudes que hacen a la perfección del sujeto como tal. Por eso decimos un medio subjetivo o un medio personal. En la templanza, ya hemos hecho referencia a eso. No existe una medida puramente fija en la templanza. No es lo mismo la castidad en un niño, en un adolescente, en un adulto, en un célibe que ha hecho su voto, que en una persona casada. Es personal. No es lo mismo la castidad en una persona fácilmente excitable que en una persona frígida. Y así, en fin, uno podría ver toda una serie de matices. Lo mismo que la templanza. No es lo mismo el objeto de la templanza en el comer en una señorita de 15 años que asiste a clase y cuida la línea, que en un tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ordeñar y para hombrear bolsas en el campo y para manejar el tractor. El tipo se puede comer media oveja al mediodía, digamos. La señorita come un purecito con un bife desgrasado. Es decir, no hay una regla fija. Mira a la persona, es decir, mira al sujeto, la templanza. No es lo mismo, qué sé yo, la ebriedad en un tipo que se puede tomar 2 litros de vino al desayuno que en uno que se mama oliendo un corcho o leyendo una etiqueta. Es decir, hace relación a la persona, al estado de la persona, a la condición de la persona, las cualidades físicas o psíquicas, etcétera, de la persona. Entonces se habla de un medio personal que es distinto y propio en cada uno. Por eso a veces hay cosas en las cuales no se puede dar una norma fija. A veces uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto es pecado? Qué sé yo, cosas típicas, hasta qué punto en la manifestación de afectividad con la novia se puede llegar, hasta qué punto el baile. Muchas veces uno tendrá que decirle, escuchame, vos te conocés, vos sabés dónde tenés los límites. No es una cuestión de andar poniendo centímetros de la pollera hasta acá o centímetros centímetros cuadrados de la extensión de lo que se puede tocar y no se puede tocar. O sea, uno muchas veces a un muchacho tendrá que decirle, bueno, vos sos sincero, a vos ver este tipo de película después te lleva a calentarte el bocho y a pecar, entonces pecás, tenés que apartarte de la ocasión. Pero a lo mejor una persona dice, no, yo la veo y no pasa nada. Mi vida sexual tengo la relación con mi señora y qué sé yo, no me voy a andar calentando porque aparezca una escenita en una película. Bueno, o sea, en tanto cuanto afecta a la persona. Y a veces uno no puede ponerle y decir, bueno, hasta aquí pecas, hasta allí no pecas, hasta aquí venial, hasta aquí mortal. Sé sincero, ¿te lleva después a esto? O sinceramente lo puedes hacer con tranquilidad.
ese baile te deja perturbado, de esto, del otro. En cambio, en la justicia el medio es, decíamos, objetivo, o preferentemente es un medio real. No está en la persona, sino de alguna manera fuera de la persona. Fuera de la persona, ¿qué significa? Que el medio de la justicia, o sea, que no depende de la cualidad de la persona. Yo debo 100 pesos, tengo que pagar 100 pesos. O sea, no está en mí. Yo he robado tal cosa, tengo que devolver lo que he robado, ni más ni menos. Y así en las demás cosas. Yo he hecho tal trabajo, tengo derecho a una retribución adecuada a ese trabajo. Es decir, no depende a veces ni de la edad, ni de la disposición psíquica, ni de... Yo me he contratado por tal oficio, tengo obligación de hacer el trabajo para el cual me han pagado. Es decir, ni más ni menos. Yo he causado este daño, tengo que reparar este daño. Exactamente como el daño es en sí. Es decir, el medio de la justicia puede ser una cosa, algo que tengo que devolver, un libro prestado, una vaca robada, una plata robada, algo que tengo que pagar por un contrato, compro esto, pago el valor de esto, este trabajo, pago el valor de este trabajo. O puede ser una acción, me comprometo a trabajar, por tanto, tengo que aportar mi trabajo. Es decir, una cosa o una acción, pero que de alguna manera permanece externa a la persona y que de suyo no depende de la cualidad de la persona, salvo por circunstancias muy accidentales. No puede decir, bueno, este tipo es pobre y no tenía que comer y se robó un pan. Bueno, ya ahí hay otra cosa, no es el medio en sí. Tanto que algunos han llegado a negar, Kant y compañía, que la justicia sea una virtud. ¿Por qué? Porque es algo que permanece ajeno a la persona. Entonces, yo robé una vaca, pero la vaca extrañaba su casa y a la noche saltó el alambrado y se escapó y volvió a su casa. La justicia está restablecida. Yo no tengo que restituir nada, la vaca se restituyó sola. O he robado alguna cosa, me agarra la policía y me obliga a devolver lo robado. Contra mi voluntad, la justicia está restablecida. En el caso de la vaca era sin mi voluntad. Entonces dice, no, entonces no es una virtud. En fin, eso lo señalaremos después, como ese es un razonamiento falso, ¿no es cierto? Pero han llegado a decir eso. ¿Por qué? Por esa exterioridad del objeto y por esa alteridad de la virtud y la justicia, por esa relación al otro. Por eso Santo Tomás pone el derecho como objeto de la justicia antes de empezar a tratar la virtud de la justicia como tal. No nos vamos a detener demasiado en esto, pero voy a señalar algunas cosas que son importantes sobre el derecho. Como si a alguno le interesa el tema más ampliamente, existe este librito que ya es viejo, pero que tiene ediciones posteriores de Tomás Casares, que fue director o presidente, como era los cursos Cultura Católica, ya por los años 30, La justicia y el derecho, y un libro de Giuseppe Graneris, publicado por Eudeva, Contribución tomista a la filosofía del derecho. Y dos artículos que sí valen la pena porque tocan una temática o una problemática de esto bastante actual. Micael número 10, páginas 59 a 72, de Carlos Ignacio Mazzini, Liberación y Derecho, y en Micael 21, páginas 91 al 100, de Joseph Pieper, sobre los derechos humanos. Bueno,